Y bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, hermano. Y vamos al versículo 8, por favor. Voy a poner mi reloj porque ahí está, son las 6. Así que dice la palabra de Dios, hermano, a 1 Corintios 13, versículo 8. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Dice 1 Corintios 13, versículo 8, todos juntos, 1, 2, 3. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, todos juntos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Oremos. Señor, le pido, Padre, que nos ayude en esta tarde, que nos guíe, que nos bendiga con su palabra, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, hay un tema que está siempre en nuestro movimiento cristiano, en otras denominaciones, que es el tema de hablar en lenguas o hablar lenguas. Y como les he dicho, hermanos, hay pasajes o versículos que si no conocemos muy bien el contexto bíblico, podemos nosotros generar dudas en nuestro corazón. Entonces, le quiero decir antes, hermano, que yo tengo personas que conozco que dicen que hablan lenguas y que son buenos cristianos, pero eso no quiere decir que eso esté correcto. ¿Me entiende, hermano? O sea, la cosa no es que quiero que usted pelee con otros. La cosa es que quiero que usted sepa lo que la Biblia dice. Y si hay otra persona que es cristiana y que también cree en la salvación por gracia y sabe que va al cielo, pero cree que habla en lenguas, yo no creo eso, pero no va a ser mi tema de problema o discusión. Más bien, yo para no extraviarme en una doctrina, porque sí, hermano, el que cree en las lenguas también cree un montón de cosas y fantasías muchas veces que no tienen nada que ver con la Biblia. Creen sueños y creen en profetas y apóstoles. Y hermanos, algunos hasta los ordenan que se coman el pasto. Otros hermanos los ordenan que se caen al piso y se convulsionan. Y ya todo eso ya es algo que pinta más para lo demoníaco, lo satánico, hermanos. Entonces quiero hablar acerca del tema de la lengua. Solamente voy a tomar unos 35 minutos, hermanos, para esto. Pero aquí, hermano, quiero que vea primeramente que es muy claro que hay un límite o hubo un límite de tiempo para lo que fueron las lenguas como señal en el tiempo, ¿verdad?, que se usaron. Dice ahí, hermanos, en el versículo 8... el amor nunca deja de ser. Dice, mira, hay algo que nunca deja de ser, y eso es, ¿qué, hermanos? El amor. Cuando, hermano, Cristo venga a la tierra, hermanos, todavía va a existir amor. Algunos van a morir por amor de Cristo, van a ser decapitados. Cuando, hermano, Cristo gobierne para siempre en el cielo con nosotros, hermanos, va a reinar el amor. El amor no se acaba. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán. Las profecías se acabarán. Y hermano, es muy importante, hermano, que usted tome conciencia de que hubo un periodo de profecía. Pero, hermanos, cuando se cerró el canon bíblico, cuando se terminó el libro de Apocalipsis, es más, el libro de Apocalipsis cierra diciendo que si alguno añadiere a las palabras de este libro, ¿verdad? Entonces llevará, hermano, una maldición especial, llevará, será vulnerable al infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie debería añadir a lo que ya fue profetizado. Cuando Pablo estaba, hermano, escribiendo el libro de 1 Corintios, todavía no se terminaba de escribir toda la Biblia. La Biblia se terminó de escribir cuando se cerró el libro de Apocalipsis. Ahí la profecía fue revelada completamente hasta el fin de los tiempos. Si viene alguien, hermano, diciendo que trae nueva profecía,
la tal persona, hermanos, es una persona que está actuando de parte de Satanás. Y hermanos, hay gente que trae nueva profecía, sí, hermanos. Está por ejemplo los llamados apóstoles de la luz del mundo, que traen nueva profecía y dicen, nadie puede entender la Biblia, nomás nosotros la interpretamos. Y la gente no debe leer la Biblia, sino hacer lo que le dice el apóstol. O bueno, hermanos, hace años los mormones, ¿verdad? Que un hombre dijo que José Smith, que había encontrado una nueva revelación, unas planchas de oro, y que ahí estaba escrito el libro de Mormón. Y dijo Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, las profecías se van a acabar. Las profecías se van a acabar. Por eso hay gente que dice, hace 2 años, o el año pasado, no me acuerdo, ¿verdad? Una niña en Perú que se iba a acabar el mundo, y la gente creyendo esto, hermano. Las profecías se acabarán. Cristo profetizó, los apóstoles, los discípulos, los profetas del Antiguo Testamento, los siervos de Dios del Nuevo Testamento, pero hermanos, llegó la profecía a un fin. Si ahorita vengo yo, hermanos, y digo, veo una nube con fuego y veo un jinete con un caballo azul, caray, ya es, el pastor creo que ya se está drogando o algo le está pasando porque está diciendo disparates. Porque eso no está en la Biblia, hermano. Pero, hermano, la gente supuestamente cristiana que ignora la palabra de Dios y deja que los espíritus del enemigo tengan influencia sobre él o sobre ella, empiezan a dar profecías que son disparates, que son cosas que no son ciertas. La semana pasada hablábamos de los testigos de Jehová, hermano, que dijeron que en 1914 Cristo vendría a la tierra. Hasta comprar una casa aquí en San Diego, aquí está la casa donde iban a recibir supuestamente, ¿verdad?, a Moisés y Elías, y tanta, hermano, tanta tontería y tanta falsedad, porque traían profecía nueva. Pero la profecía nueva siempre será falsa, hermano. ¿Sí, hermanos? ¿Me entienden? La profecía nueva es falsa porque ya está terminada la profecía. Cuando se cerró, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Dice, también las lenguas van a cesar, van a terminarse y la ciencia acabará. Está diciendo, el conocimiento de Dios tendrá un periodo de revelación hasta el punto que conozcamos quién es Dios. Por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay nada nuevo, ¿verdad? O nada que no se haya revelado. Ya tenemos la ciencia completa de lo que está escrito. También tenemos, hermanos, las profecías. Y dice, y cesarán las lenguas. Yo me acuerdo, hermano, en el Instituto Bíblico me enseñaron a usar la máquina de escribir. Ya estoy viejo, ¿verdad? Pero, hermano, de nada sirve ahora mi conocimiento de la máquina de escribir. Fue un periodo de tiempo donde se usó la máquina de escribir, pero ya no es necesario. Cuando yo trabajaba secularmente en mi empresa, tenía una computadora, ¿verdad?, que parecía, no estaba como esa, parecía una televisión, ¿verdad? Y le metías un disquete, como un disco así de plástico bien curioso, ¿no? Y ahí guardabas el archivo, bien chiquito el archivo, pero era como se usaba antes, ¿verdad? Pero de nada sirve ahorita una computadora con disquete. A nadie le sirve, es una burla, ¿verdad? Ahora decir, tengo una computadora con disquete, no puedes archivar nada ahí, absolutamente nada, ni un video te cabe. Entonces, hermano, las cosas, hermano, se van, vamos a decir, se van haciendo ya inútiles, cesan, ya no sirven. Y las lenguas, hermano, como bíblicamente, ¿verdad?, que sí, los discípulos, y ahorita vamos a ver, hablaron lenguas, fueron por un periodo de tiempo, ¿verdad?, hasta que viniera lo perfecto. Dice la palabra de Dios ahí, capítulo 13,
Versículo 11, cuando yo era niño. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice? Se acabará. Mira, ahorita estamos recibiendo la última revelación y estamos recibiendo, ¿verdad? Toda la información de Dios, cómo será el arrebatamiento, cómo vendrá Cristo en las nubes, cómo nuestros cuerpos serán transformados. Estamos recibiendo todo lo que muchas veces, como el hermano en la mañana enseñaba, Oscar Nieves, los judíos no entendían porque tienen un velo en sus ojos, no pueden ver, pero que Dios nos lo muestra completamente, ¿verdad? Cuando ya se termine la revelación y la ciencia y se cierre el último capítulo de la revelación, que es precisamente revelación o Apocalipsis, entonces dice la palabra de Dios, versículo 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice? Imagine un rompecabezas que está armando, hermano, con su hijo, con su esposa, en su familia. Está armando un rompecabezas y otro, y otro, y otro, y otro. Y termina la última pieza, ¿verdad? Y la pone ahí. Hay unos rompecabezas que están grandísimos, ¿verdad? Que se ponen en el suelo. Y una vez que está completo, hermano, y que cada pieza encaja, si usted trae otra pieza, ¿encaja ahí? Ya no. Ya no se necesita, ya se acabó, ya está completo, ya está perfecto. Así, hermano, llegó un punto en que se perfeccionó se perfeccionó la profecía, la ciencia, y cesaron las lenguas hasta que vino lo perfecto, la revelación perfecta. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que saber. Si hubo lenguas, y las lenguas fueron por señal, no a nosotros, sino a los incrédulos. Pero hermanos, esas lenguas que no eran idiomas sin sentido, eran idiomas humanos, terminaron de ser efectivos, terminaron su proceso, ¿verdad? Terminó, si podemos hablar, su dispensación. Y hermanos, ya no están activas, ya tampoco se necesitan, ¿verdad? Fueron solamente por un pequeño periodo de tiempo. Mire, por favor, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hermano, yo quiero que usted comprenda una cosa. Esto sucedió, hermano, y es bíblico. Pero hermanos, el diluvio, hermano, ¿cuántas veces sucedió el diluvio? Una sola vez, ¿verdad? Y hay otros eventos en la Biblia, como por ejemplo el Mar Rojo, que se abrió en dos. ¿Cuántas veces se abrió el Mar Rojo, hermanos? Una vez. Y hay muchos eventos en la Biblia, hermanos, que sucedieron solamente una vez. ¿Cuántas veces tuvo que ser crucificado Cristo? Una vez. Y este evento de Pentecostés fue un evento de una sola vez, así como está. Hay otros momentos en que los discípulos hablaban en lenguas, pero fue en otro contexto. Pero de esta manera, hermanos, fue solamente una vez. Y hermano, dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice la Biblia que en las cabezas, o en ellos más bien, se repartieron lenguas como de fuego, después de un gran estruendo, de una explosión que hubo, hermano, ahí donde estaban ellos en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que entonces comenzaron a hablar en lenguas.
fue un milagro y fue una situación única y especial con un propósito que ahorita lo vamos a mirar, hermanos. Pero hermanos, fue un evento de una sola vez y como les dije, hermanos, fue una señal en este caso, hermanos, para comenzar, por decir, el periodo de la iglesia, así como lo conocemos, y de la salvación también a los gentiles, porque ahorita les voy a decir por qué a los gentiles. Pero hermano, si guarda su lugar ahí, hermano, y vamos al libro de Joel, capítulo 2, Joel capítulo 2. Es una profecía, hermano, del Antiguo Testamento. Daniel y luego Oseas. Y luego Joel, hermano. Joel, capítulo 2, versículo 28. Está hablando de la venida del Espíritu Santo también a la tierra. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí da, hermanos, una profecía completa desde el día de Pentecostés hasta la venida de Cristo. Y en esta profecía, hermanos, habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia, hermanos. Es una necesidad nuestra, hermanos, no solamente que el Espíritu Santo esté en nosotros, pero que seamos nosotros llenos también del Espíritu Santo. ¿Me entendió, hermano? O sea, es una gran necesidad y en Cristo tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero también, hermanos, Dios espera que seamos llenos del Espíritu Santo. Mire Lucas 24:49. Lucas 24:49. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Bueno, voy a ir desde el 46 y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Comenzando desde dónde? Jerusalén. ¿Dónde fue el día de Pentecostés? Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y bueno, hermanos, vemos aquí que se cumple la promesa. En el día de Pentecostés, Cristo resucitó, subió al cielo, los apóstoles comienzan y la gente, la iglesia comienza a orar por el poder del Espíritu Santo y desciende con poder, hermano, con un estruendo y con una señal inequívoca, con lenguas repartidas como de fuego. Y hermanos, ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. La palabra griega para lenguas es la palabra glosa, de donde viene diccionario o el glosario, ¿verdad? Que habla de lenguas humanas, no lenguas diferentes, ¿verdad? Entonces, pero era parte de la promesa a la iglesia que Dios le había dado a su gente, a los apóstoles. Eran 120 en total, más los apóstoles, las mujeres y toda la iglesia que estaba ahí en el aposento alto, hermanos. Y Cristo, después de haber resucitado y decirles decirle a los discípulos que fueran por todo el mundo a predicar, le dijo, pero vayan a Jerusalén y quédense ahí hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y es algo, hermano, para reflexionar, que Dios no quiere que nos movamos si no tenemos su poder. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar parados, tenemos que invocar y pedir el poder de Dios, ¿sí, hermanos? Y bueno, ellos estuvieron ahí, obedecieron y vino esta señal que ellos no sabían cómo venía, pero llegó el Espíritu Santo a manifestarse
de esa manera para ellos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios otra vez, Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas, ¿qué hermanos? Las naciones bajo el cielo. Ahora, esto es importante, hermano, para que podamos entender qué pasó. Dice que había en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Pedro y Santiago, hermano, hablan a los de Ponto, Bitina, Capadocia, a los de la dispersión. Por causa de la persecución romana, hermanos, griega y luego romana, muchos judíos, hermano, estaban en otros países, como hoy en día también hay judíos en México, judíos en Estados Unidos, por la persecución nazi, pero en aquel tiempo fue por la persecución griega, por la persecución romana, había judíos por todas partes. De ahí, hermano, es que empezaron a usar las sinagogas. Recuerden que ellos adoraban en el templo, pero como estaban lejos, se juntaban en las sinagogas para leer la ley, para adorar a Dios, a Jehová. Entonces, hermano, pero para ellos era tan importante la ciudad de Jerusalén, y en aquel tiempo Herodes había construido un templo para los judíos, que ellos venían de muchas partes de África, de Cirene y de muchas partes del mundo, hermanos, venían a adorar a Dios a Jerusalén, y había una gran fiesta, hermano. Aquí en San Diego hacen el Comic Con, ¿verdad? Comic Con. Vienen muchos, ¿verdad? De muchas partes hasta del mundo, ¿no? Bueno, eso es algo humano, algo del mundo, pero para que me entienda, la fiesta aquí era algo espiritual. Venía la gente, hermanos, a adorar a Dios de muchas partes del mundo, ¿verdad? Pero como muchos de ellos que habían nacido en otro país, por ejemplo, los que habían nacido en África, los que habían nacido en Italia, hablaban el idioma de su país, ya no hablaban tanto el hebreo, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermano, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar. ¿Qué dice, hermano? Escúcheme, hermano, escúcheme. Y da risa y todo, pero no es rabasaya y todo eso. Porque es la palabra que más usan, rabasaya. No es eso, hermano. No es eso. Dice, en su propia lengua. ¿Sí, hermanos? En su propia lengua. Mira, hermano, Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Pero es que los pentecostales juran y perjuran que hablan lenguas. Hermano, pueden decir mil cosas, pero la Biblia marca claramente que eran idiomas. Idiomas. Hay testimonios, hermano, de personas que comienzan a hablar en lenguas en iglesias pentecostales o carismáticas. Y está una persona de una tribu lejana, por ejemplo, todavía existen tribus nativas que no dejan entrar a las personas, aún caníbales. Todavía hay gente que vive ignorando totalmente del mundo exterior, y bueno, pero hay unas que no, que ya ha llegado ahí un poquito el evangelio, o ha llegado la ciencia. Y bueno, estaba ahí un hombre, ¿verdad? De una tribu africana, y un hombre comenzó a hablar en lenguas, y fue corriendo con el pastor. Pastor, este hombre está invocando a Satanás cuando está hablando esas lenguas. Está hablando en mi idioma y está invocando a Satanás. O sea, hermano, que las lenguas, no digo que siempre, porque, hermano, los carismáticos, por el deseo de hablar lenguas, porque eso les enseñan que tienen que hablar lenguas, ¿verdad? Simulan. Yo tenía una compañera de la Luz del Mundo, en James Electronics, una muchachita, ¿te acuerdas de las muchachitas de falda larga, verdad? Y me decía, es que tenemos que hablar lenguas. ¿Y cómo le haces? No, pues mira, empieza a repetir hasta que hable lenguas. O sea, lo practicaban tanto hasta que ya empezaban a decir cosas sin sentido. Así les enseñaban que hablaban en lenguas a ellas. Nadie me lo contó, a mí me lo dijo ella. Así hablas en lenguas, empiezas a decir una palabra, hasta que la lengua se te traba y comienza a hablar otra cosa. Bueno,
Así me enseñó ella que debía hablar en lenguas. No estoy contando algo como para echar tierra a la religión, o no, estoy diciendo la experiencia que yo tengo de primera mano, ¿verdad? Y la otra de este hombre que dijo, está hablando, está invocando y adorando a Satanás cuando habla esa lengua que nadie entiende aquí, pero yo la entiendo porque está hablando en el idioma de nuestra tribu. Porque, hermano, también Satanás, el diablo, hermanos, posee a las personas y por eso se vomitan, se caen, hacen como culebra, porque están siendo poseídos, porque están invocando a Satanás, queriendo y pretendiendo hablar en lenguas. Pero aquí dice muy claramente, hermanos, dice versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno que dice? En nuestra lengua en la que hemos nacido. Otra vez, hermano. Está muy claro, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. ¿En qué lengua hablaron los apóstoles? En la lengua de aquellos, ¿verdad?, que nacieron en otras partes del mundo, no en lenguas angelicales o demoníacas, porque recuerden que hay ángeles de Dios y hay ángeles del diablo, ¿sí? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, que es un lugar, un territorio, medos, ¿verdad? Los de Media, los persas, elamitas, los de Elam, y los que habitamos en Mesopotamia, los babilonios, en Judea, los de ahí mismo, ¿verdad? Los hebreos, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, allá por Grecia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, allá con los negritos, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, dice cretenses, allá en la isla de Creta, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, yo, hermano, con esta información que le estoy dando, no pretendo a que usted pelee con los pentes, no pretendo a que usted quiera y les ensarte la Biblia en la cara. Lo que estoy queriendo nada más es que usted sepa lo que dice la Biblia. ¿Sí, hermano? Si la Biblia dijera, hermanos, otra cosa, yo lo creería como la Biblia dice, pero aquí dice, hermano, que eran idiomas. Y si dice que son idiomas, pues son idiomas, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto, hermano, de hablar en lenguas, hermano, en aquel tiempo, en aquella temporada, ahorita ya no se necesita, pero fue con un propósito, hermano. Y mire, hermano, el propósito de que se habló en lenguas el día de Pentecostés, ¿cuál fue, hermano? Bueno, vamos a Hechos capítulo 2, ¿dónde estamos? Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué decían? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos, borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 21, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno,
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y empieza a hablar y predicar de Cristo, hermanos. Empieza a hablar del Evangelio del Señor. Versículo 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermano, aquí vemos claramente, hermano, que el día de Pentecostés y las lenguas que se hablaron el día de Pentecostés tenían un fin y un propósito. Que la gente de diferentes partes del mundo escuchara el evangelio de salvación y se arrepintiera. Dice el versículo 37, al oír esto, se compugnieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos, hermano, que el fin de esa señal en Pentecostés, que fue el estruendo, que ese estruendo fue solamente esa vez, ¿sí, hermanos? Y luego, ¿qué más? ¿Qué otra señal hubo, hermanos? ¿Qué otra señal hubo ahí con los discípulos? ¿Se acuerdan? Las lenguas de fuego, ¿verdad? Y la tercera señal, los discípulos hablando en otras lenguas. ¿Para qué atrajo Dios con el poder del Espíritu Santo estas tres señales? Para que los judíos que estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés, que quiere decir una fiesta 50 días después de la Pascua, una fiesta judía, en ese lugar que estaban todos reunidos de diferentes países, escucharan el evangelio, vieran la señal, se arrepintieran y creyeran en Jesús como el único Señor y Salvador. Amén. Esa fue la razón del día de Pentecostés. Ahora, si usted, hermano, nota aquí, hermano, dice la palabra de Dios en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a la iglesia por la cual le dijo que se esperara en Jerusalén? ¿Que iban a recibir qué, hermano? La promesa del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno recibe la promesa del Espíritu Santo, ¿tiene que hablar en lenguas? No, hermano. Porque si usted va a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La evidencia del poder y el recibimiento del Espíritu Santo no es hablar otros idiomas, sino es ser testigo de Dios por todo el mundo. Eso es la evidencia del poder del Espíritu Santo. Las lenguas fueron una herramienta en ese momento, o un don especial en ese momento, que como dice 1 Corintios 13, iba a cesar, iba a terminar. Era un periodo de tiempo, una dispensación nada más. Pero hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el poder del Espíritu Santo es para ser testigo en todo el mundo, hermano. El día de ayer salimos a ganar almas. Yo creo que entre los que estábamos en San Diego y los que salimos en Tijuana, quizás entre 30 y 40 hermanos
de esta iglesia. Y hermanos, y el jueves también salimos. Y bueno, lo que le quiero decir, hermano, yo no tengo que obligar a ningún hermano a que vaya a ganar almas. Es más, ya saben a lo que van. A tratar de hablar con gente que la mayoría de veces no va a escucharlos. No es para nada lógico que estén. Es más, le dije al hermano Edgar, me siento un mal líder. Llevo a mi gente a dar vueltas a las calles y a que nadie los escuche. Me siento mal por mi gente, pero me siento bien porque están haciendo lo que tienen que hacer. Porque están llenos del Espíritu Santo. No tienen que hablar lengua. Es más, sería inútil. ¿Para qué queremos? ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Está loco. Ya no se ocupa, ¿me entiende, hermano? Eso pasó en el día de Pentecostés, pasó en algunas ocasiones en la iglesia, hermano, y no tengo tiempo, quizá la otra semana termino el estudio. Pero, hermano, fue algo temporal, Mire, vamos ahí a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, hermanos. Y vamos ahí, hermanos, al versículo 22. Así que las lenguas son por señal, ¿qué dice? Estamos ahí, 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, ¿qué dice? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Y era el tiempo todavía, hermano, que estaban las lenguas en Corintio. Dice, mira, esta señal de las lenguas no es para los creyentes, no es para que la iglesia empiece a hablar y empiecen a caerse al piso. Eso no. Si una utilidad tuvieron las lenguas, era una señal para los que no creían. Para que, era como llamar la atención, ¿verdad? Vi que la iglesia escondido va a ser su día del vaquero. Es la manera de llamar la atención a la iglesia, está bien. Todo se vale, ¿verdad? En la guerra. Pero nosotros de alguna manera, hermanos, tenemos que llamar la atención, y más bien, Dios tiene que llamar la atención a nosotros de la gente del mundo. Y Dios tiene que hacer una señal. Por eso sí, hermano, los milagros sí están vigentes. Porque a través de milagros la gente cree que Dios está con nosotros. Pero las lenguas en realidad ya son inútiles, ya no sirven, ya cayeron en desuso. Y aquí, aún aquí, hermano, que todavía no se completaba el canon, aún aquí ya las lenguas estaban siendo mal usadas. Mire ahí, hermano, 1 Corintios capítulo 14. Dice, versículo 1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que habléis palabra del Señor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué dice? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, mira, eso fue útil el día de Pentecostés. Pero ahorita todos somos de los mismos. Vamos a suponer que la iglesia fuera aquí. Todos hablamos español e inglés. ¿No ocupas hablar turco? Nadie te entiende. Dice, hermanos, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué, hermanos? Edificación, exhortación y consolación. Esta tarde te estoy hablando para edificación. Estoy edificando con la palabra de Dios una verdad para que tú te fortalezcas en lo que es correcto. Es como nada más, hermano, apuntar correctamente, ¿verdad? Porque el mundo y las sectas desvían nuestra atención y nos cambian la palabra, la tuercen, y nosotros, si no hemos leído mucho la Biblia, y ese es el problema, hermano, o si no la entendemos, pues ¿será que las lenguas son de Dios? Y cierto, hermano, que hay gente muy amable y muy buena que habla en lenguas, pero pues todavía no son de Dios. Me acuerdo un día que llegó un hombre tan tierno a la casa, pero parecía, hermano, un ángel, un viejito tan amable. Y cuando empezó a hablar en un testigo de Jehová, traía toda la mentira a los testigos de Jehová. Y me recordé cuando dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Ahora, yo no estoy diciendo que nuestra familia de otra religión o de que cree otra cosa, que cree en las lenguas, sean diablos, pero lo que estoy diciendo, hermano, es que Satanás se disfraza.
Y dice la palabra de Dios, hermano, capítulo 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica a la iglesia. Oh, voy a hablar, ¿verdad? Vamos a decir que el hermano comenzó a hablar en náhuatl y empieza a hablar en náhuatl. Y hermano, Edgar, ¿puedes hablar un poquito en náhuatl? Unas 10 palabras así para que te oigan los hermanos. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Hasta en idioma náhuatl se siente que el hermano está lleno de poder. Sin embargo, no lo entendemos. ¿Verdad, hermanos? ¿Lo entendió? ¿No lo entendió? Dijo, el pastor está bien fuerte y no sé. Hermanos, la mayoría de ustedes no entendieron, ¿verdad? Aunque el hermano habló muy bonito. Y aquí la palabra de Dios dice, hermano, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea, él sabe lo que está diciendo. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, o sea, que hablaras palabra de Dios, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Puedes interpretar lo que dijiste, hermano? Así que yo les estoy hablando algo para que ustedes entiendan lo que realmente estoy queriendo decir. Amén. Muy bien. Ahora entendimos lo que dijo, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice, dice a menos que las interprete. Pero si se agarran a hablar como locos nada más, pues no tiene ningún sentido. Dice, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y luego dice aquí, mira, versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, o la cítara, o el violín, o la guitarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Cuando empieza el himno, ¿verdad? Castillo fuerte nuestro Dios, tan, 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 tan. Castillo fuerte, ¿verdad? Pero si de repente, ¿qué es eso? Dice, mira, el instrumento cuando se toca se sabe lo que se va a decir. Pero si se toca sin sentido, nadie sabe. Y aquí dice, hermano, versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Qué dice? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. Dice, ¿para qué, hermanos? Edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué dice? Queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice, debemos saber que estamos escuchando, que estamos hablando. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe, ¿qué dice? Lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, viendo esto, hermano, así sencillamente, ¿es correcto lo que hacen las iglesias carismáticas de todos empezar a hablar lenguas raras? No, según la Biblia no.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dijo Pablo. Pablo era políglota, hablaba muchos idiomas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras, que dice, en lengua desconocida. Con 5 palabras que me entiendan es mejor que 10,000 que nadie entiende. Dice, hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, la palabra de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es que, hermanos, convencido, por todos es. O sea, que entre una persona, escucha el mensaje, Dios toca su corazón, y hay ganadores de almas y hermanos que saben la Biblia ahí atrás y por todos lados, y es exhortado y animado, hermano, yo veo que Dios tocó su corazón, quiere hablar con Dios, y le empiezas tú a hablar también, dice la palabra de Dios, versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, ¿qué dice? Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, porque entendió en su idioma lo que Dios quiere de su vida, y da gloria a Dios y adora. Pero si entra y está hablando a alguien que no se entiende nada, pues estos están locos. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2. Dice, mira, si hay, vamos a decir, alguien que habla náhuatl y otro que habla francés, ok, está bien. 2 o a lo más 3, y por turno. Y luego dice, ¿qué, hermanos? 1 interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermano Feliciano, perdón por lo que le estoy preguntando. Cuando usted ora, a veces ora en náhuatl. Sí, ¿verdad? Cuando pasa al altar. En mi pueblo allá, en la mesa, pues. Sí. Y aquí cuando a veces predico yo, ¿alguna vez en lugar de orar en español, ora en náhuatl también o no? Nunca. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, hermano, esto es normal para él. Yo a veces voy a una conferencia de gringos y estoy orando en español, aunque el idioma que se habló fue de inglés. O a veces, hermano, veo tantos videos en inglés de predicaciones que empiezo a orar en inglés. También hablo en lenguas, amén, hermano, sí oro en lenguas. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Mira, tú hablas otro idioma, está bien, pero nadie te entiende, pero tú puedes hablar en tu idioma. Está bien, para ti mismo y para Dios. Dios te entiende, tú te entiendes, ¿verdad? No hay problema, pero no puedes hacerlo donde está toda la iglesia y querer que todos se escuchen, porque entonces vas a traer desorden a la iglesia. Dice, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Versículo 29, asimismo los profetas, también 2 o 3, y los demás juzguen. Y bueno, hermano, aquí está el orden en la iglesia respecto a el don de lenguas, que fue un don, hermano, temporal, que dice la Biblia, las lenguas cesarán, pero en ese tiempo, hermano, que se usaron aún en la iglesia, se usaban, hermano, de manera, o bueno, Pablo decía, ustedes deben de usarlas de manera correcta, y si nadie te entiende, mejor no hables el otro idioma, porque nadie te va a entender. Habla mejor el idioma que todos hablan para que te entiendan y sean edificados, ¿sí? Hermanos, entonces, esto del don de lenguas sí existió. Cristo mismo lo dijo, hermano, que los que le seguirían harían señales y hablarían en lenguas, y es verdad, y esto sucedió realmente en día de Pentecostés.
pero hermanos, eran lenguas humanas y tuvieron un periodo de tiempo, ¿verdad? Y incluso en ese periodo de tiempo no era con el desorden que vemos hoy en las iglesias carismáticas, donde la gente habla y se cae y hacen tanto circo y tanto teatro que no es de Dios, hermano, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 33, todos juntos, hermanos, versículo 33, 14-33 de Primera de Corintios, 1, 2, 3, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Oremos. Padre, le doy gracias y le pido que usted bendiga, mi Dios, pues su palabra, Señor, y gracias, porque aquí hay hermanos que hablan inglés, español, náhuatl y otros idiomas, Señor, quizás mixteco también y otros idiomas, pero Señor, pues tú no quieres que nosotros hablemos nada más sin sentido, y te doy gracias, Padre, porque tu palabra está en nuestro idioma y podemos escucharla, y porque, Padre, sabemos que, mi Dios, la llenura del Espíritu Santo es poder de Dios para salvación, hermano. Y bueno, hermano, si usted quiere orar y darle gracias a Dios, pase al altar y hable con su Dios. Voy a hacer una invitación, hermano. ¿Quién diría, pastor? La verdad, por ahí yo necesitaba saber esta información de la Biblia. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pastor, ya entendí que las lenguas que se hablaron eran idiomas. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga. Gracias a Dios. Amén. Amén. Padre, te pido por tu iglesia, Señor. Te doy gracias porque tú nos dejaste tu palabra muy clara y porque la completaste, Señor. Lo perfecto vino y lo tenemos. Bendice a tu pueblo con tu palabra en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.